Bueno, la presentación de hoy va a tener que ver con lo que es el análisis de sectores de política pública, ¿no? Entonces, un poco recorrer lo que significan algunos criterios o algunas metodologías, un concepto también para el abordaje y después algunos casos. Sobre esto va a ser una sola presentación, pero que no sea tan larga. Y después veremos la parte del trabajo final. Bien, entonces comenzamos simplemente recordando, aludiendo un poco a los sectores de política pública, recordando esto que quizás lo he mencionado al pasar, pero que me gustaría hacer algún tipo de hincapié, y es en el proceso creciente que ha habido de especialización funcional en el Estado, ¿no? En los organismos públicos. Y proceso que además no diferencia al accionar público de lo que ocurre también en el resto de la sociedad o en la economía, o sea, un proceso muy creciente de diferenciación y de especialización e hiperespecialización funcional, en donde los distintos ciudadanos, ciudadanas, agentes económicos, organizaciones de distinto tipo, cada vez tienen funciones muy específicas y dependen en un gran marco de interdependencia de los aportes de otros individuos, de otros agentes económicos, empresas, organizaciones, etc. Y esto ha tenido que ver con, obviamente, digamos, la ampliación del conocimiento técnico, de los saberes, ¿no?, específicos, ¿no?, de determinadas áreas de conocimiento, y que se han, de alguna manera, cristalizado en el Estado en organizaciones especializadas, específicas, que han concentrado estos saberes y que después han incorporado expertos, expertas y de alguna manera han cristalizado profesiones dentro del sector público para el desarrollo de determinadas funciones estatales. Entonces, desde ya tenemos desde grandes demarcaciones sectoriales, como pueden ser las que se originan en ministerios, ¿no? Entonces, el Ministerio de Salud, bueno, desde ya es una demarcación que de alguna manera busca integrar actividades con un cierto grado de homogeneidad alrededor, en este caso, de la cobertura de salud, del brindar servicios de salud o de atención de la enfermedad. Y de alguna manera ese proceso ha ido, además, aumentando los grados de especialización y de especificidad de distintas organizaciones que se han ido, de alguna manera, a través de un proceso de delegación de competencias, de creación de nuevas competencias, se ha ido consolidando en oficinas específicas que van desde secretarías, subsecretarías, direcciones, departamentos, divisiones o entes, digamos, descentralizados o empresas estatales y sus subdivisiones. Entonces, es un crecimiento realmente gigantesco, ¿no?, que viene sucediéndose. Claro, uno puede remontarlo digamos, al desarrollo del Estado y cómo se fueron generando a partir de requerimientos, de necesidades y de demanda, digamos, áreas con un grado de especialización y de especialidad para tratar esas distintas temáticas. Pero claro, en los últimos, diría, 100 años y en particular en los últimos 70, 50, 70 años, el grado de especialización ha ido en crecimiento. Entonces, bueno, esto está ocurriendo en todas las esferas sociales. Eso, en lo que remite a políticas públicas, habla de un proceso de sectorialización, es decir, de creación de sectores de política pública, que son demarcaciones que tienen, de alguna manera, integran elementos comunes con un grado de homogeneidad y que se diferencian de otras demarcaciones que también concitan e integran una serie de
de saberes y de prácticas con un grado de homogeneidad. Entonces, hay demarcaciones llamadas sectoriales por las particularidades y los ámbitos de conocimiento y las problemáticas y, por supuesto, las formas de abordar esas problemáticas que cada una aborda. Entonces, fundamentalmente el Estado después ha tenido una estructuración basada en estos sectores, que es un clásico de forma de estructuración del Estado, por sector, ¿no? Entonces, bueno, claro, la perspectiva más clásica es eso, es decir, bueno, veo los ministerios, veo no sé, la ley de ministerios que se dicta cada vez que inicia un nuevo gobierno y que hace una reestructuración, digamos, del aparato público y de alguna manera produce algunos cambios en la estructura ministerial. Bueno, un primer nivel de demarcación es ese, el de los ministerios, que a su vez no solamente tienen un poder jerárquico sobre una cantidad de oficinas a las cuales les han delegado ciertas competencias sin perder la personería jurídica o sin crear una nueva persona jurídica, pero también tienen una supervisión o una superintendencia sobre otra cantidad de organismos que han sido creados con una personería jurídica propia, ¿no? Entes descentralizados, empresas públicas, sociedades del Estado, sociedades autónomas unipersonales o de participación estatal mayoritaria, bueno, entes públicos no estatales, bueno, toda la variedad de organismos que hay para tratar las particularidades y la emergencia de distintas problemáticas. Entonces, claro, uno, si tiene que describir la estructura del Estado, lo primero que observa es esta demarcación sectorial, ¿no? Y esos sectores tienen distintos grados de institucionalización, también de historia, ¿no? Hay sectores con una larga historia, ¿no? El sector educación, por ejemplo, tiene una larga historia, está en los orígenes de la formación del Estado en la Argentina y en la mayor parte de las provincias. O el de simplemente de hacienda, de gestión de la hacienda pública y la recaudación de impuestos. Eso está en los inicios de los gobiernos. Por supuesto, el sector de defensa, o que anteriormente podía hablarse digamos, del sector militar, ¿no? O en algunos casos incluso estaba dividido el sector digamos, militar terrestre de la Marina, ¿no? Entonces había un ministerio de Marina, un ministerio del Ejército, pero son, digamos, áreas, sectores de política pública muy tradicionales y con grados de institucionalización, es decir, de reconocimiento de las normas, de cierta noción de pertenencia a un sector, de cristalización de determinadas profesiones, de un aumento de la homogeneidad de los tipos de prácticas y sobre todo el reconocimiento de ser parte de un sector con sus cualidades, sus normas, sus prácticas, etcétera, etcétera. Y desde luego, bueno, los distintos organismos que participan de ese sector. Simplemente para recordar, existen también otras formas de estructuración del Estado. La sectorialización es sin duda la predominante, pero después también están las estructuras territoriales o lo que es la forma de estructuración basada en un territorio que puede tener que ver con procesos de configuración de entes de alcance territorial inferior, por ejemplo, si es del ámbito nacional, provincias y a su vez después municipios o incluso gobiernos mucho más locales, distritales, en donde una forma de estructuración, en este caso, tiene que ver con el alcance territorial, la organización alrededor de un determinado territorio físico, geográfico. Y es muy común entonces la atención que se da en muchos casos en un mismo nivel territorial entre la atención de abordaje, entre el abordaje territorial y el abordaje sectorial. Y bueno, son formas de organización de la intervención pública y de estructuración del Estado para intervenir, digamos, en los asuntos públicos. Ha habido intentos, me recuerdo ahora un intento de cuando, Martín Sabatella
era intendente de la municipalidad de Morón, cuando integró, digamos, Morón tiene además una serie de distritos muy conocidos, desde Aedo, Castelar, Morón Centro, Castelar Norte, bueno, lo estoy diciendo medio de memoria, bueno, no los conozco con toda precisión, pero si no me equivoco eran 6, 7 distritos, y en donde lo que a la clásica organización digamos, del gobierno municipal y sus secretarías, que si no me equivoco en ese momento eran 6, estamos hablando del principio de la década o mediados de la década del 2000, eran 6, las clásicas de los gobiernos municipales: gobierno, hacienda, obras públicas, salud, educación, había otra más, incorporó secretarías por distrito. Entonces, el distrito era una forma de organización de la intervención que buscaba integrar las distintas intervenciones sectoriales en ese distrito. Entonces, para darle jerarquía al distrito frente al sector, lo que creó son las secretarías distritales y las integró al gabinete. Entonces, pongamos, el gabinete tenía ahí 12 secretarios y secretarias, 6 eran sectoriales y 6 eran territoriales. Y claro, lo que había es una forma de gobierno con características matriciales, o sea, habían intervenciones sectoriales que tenían que articularse, coordinarse con los responsables de un determinado territorio. Y un determinado territorio tenía intervenciones que tenían que ser sectoriales, pero coordinadas entre sí. Es una experiencia bastante rica. Sus resultados fueron quizás no tan llamativos, pero que tenían que ver con buscar integrar estos dos formas de organizar la intervención e incluso de estructurar el Estado. Pero bueno, políticas sectoriales son aquellas que tienen que ver entonces con esas demarcaciones, digamos, de técnicas respecto de abordajes sobre facetas, digamos, o problemáticas sociales y áreas del saber, y que desde luego tienen sus características, su experiencia, sus trayectos, sus prácticas, y que, bueno, de alguna manera tenemos entonces políticas educativas, las políticas de salud, las políticas energéticas, y que responden, digamos, a una demarcación técnica, administrativa, que acumula saberes a partir de, obviamente, de conocimientos especializados. Ahora, justamente una de las cuestiones que quería traer aquí es, bueno, ¿y cómo funcionan los sectores? Los sectores de política pública. ¿Cómo funcionan esos sectores? Cualquiera, el sector salud nacional, obviamente lo que hay que hacer es delimitar un sector, digamos, nominarlo: salud, educación, energía, ambiente, etcétera. Y también habría que también, digamos, hablar del ámbito de gobierno en el que estamos: nacional, provincial, municipal. Aunque también uno puede decir, bueno, ¿cómo funciona el sector salud? Pero en lo que implica su relación multinivel. ¿Cómo funciona la relación multinivel, nación, provincia, municipio, en lo que es el sector salud, por ejemplo, ¿no? Entonces, una de las cosas que a mí particularmente siempre me llamaron la atención es cómo funcionan estos sectores, qué grados de coherencia, de articulación, de colaboración, y qué efectos eso puede tener en la calidad de las políticas públicas. Si un sector tiene un nivel de coherencia, un nivel de armonización de sus prácticas, de colaboración entre sus distintos actores, de noción de unidad respecto de un servicio que hay que cumplir, digamos, que hay que desarrollar, es muy posible que sus políticas tengan efectos favorables en la población. Contrariamente, si un sector, digamos, muestra
brechas importantes de coordinación, de colaboración, tiene discrepancias sobre lo que hay que hacer, hay discusión sobre los roles de los distintos actores, es muy posible que las políticas sufran los efectos de esa falta de colaboración, de esa falta de armonía dentro de un sector. Entonces, particularmente, quizás un poco llevado a esta reflexión por los estudios en las políticas de transporte, esto fue una línea de reflexión, de análisis. ¿Cómo funcionan los sectores? ¿No? Entonces, ¿cuáles serían algunas preguntas que uno se haría cuando hace una investigación de un sector de política pública? ¿No? Puede decir, bueno, ¿qué objetivo u objetivos finales deben alcanzarse? O sea, ¿qué se propone un sector? Y se puede proponer muchas cosas, ¿no? Desde luego. Hay sectores con un grado de complejidad por la diversidad de bienes y servicios y de objetivos que tiene que cumplir. Obviamente se pueden sintetizar esos en el análisis, pero bueno, tiene una diversidad de servicios finales, ¿no? De servicios que se supone que deben recibir ciudadanos, ciudadanas, organizaciones, etc. Pero bueno, hay que explicitar esto. ¿Qué se espera de un sector de política pública? ¿Cuáles son las funciones o actividades que deben cumplimentarse para alcanzar este objetivo de manera efectiva y eficiente de acuerdo a estándares preestablecidos? O sea, bueno, también pongamos en el sector salud, garantizar una cobertura de salud a la población. Pongamos, digo, una cosa así simple. Bueno, ¿qué funciones hay que cumplir para eso? ¿Qué funciones relacionadas con, no sé, la planificación, el diseño de políticas, la compra de insumos, la capacitación de personas? O sea, hay una cantidad de funciones y actividades que se tienen que desarrollar para alcanzar un objetivo final que es el representativo o el principal de un sector. Otra pregunta, ¿qué organizaciones públicas desarrollan estas funciones y también qué organizaciones privadas relacionadas a estas organizaciones públicas de forma unilateral o colaborativa? ¿Qué competencias tienen estas distintas organizaciones? Se supone que estas funciones tienen que ser cumplimentadas por organizaciones públicas, que son muy diversas, muchísimas dependientes de la administración central. Recuerden, ministerios y todas las que derivan, todas las organizaciones que se derivan jerárquicamente de la figura máxima del ministerio, a través de demarcaciones subsectoriales y delegaciones de funciones específicas. Entonces empieza un primer nivel con las secretarías, las distintas subsecretarías, direcciones nacionales, direcciones en el nivel nacional, pero también a nivel de las provincias e incluso de manera más sencilla o menos sofisticada en los municipios. Entonces hay organizaciones de distinto tipo, direcciones, subsecretarías, que tienen determinadas competencias para cumplir determinadas funciones que deberían, de alguna manera, relacionarse y armonizarse e integrarse a otras funciones para lograr un objetivo general o algunos objetivos generales que debe cumplir un sector. Entonces, bueno, estas organizaciones, digamos, ¿quiénes cumplen estas funciones? ¿Qué organizaciones? Y finalmente, bueno, ¿cuál es la consistencia, la coherencia de todo este entramado? ¿No? Entonces, estas son algunas preguntas que generalmente yo me he hecho respecto de sectores. Entonces, cuando uno habla de funciones, hablando de ciertas cuestiones específicas, uno habla de funciones que cumplen organismos públicos. Bueno, uno puede identificar funciones sustantivas. ¿Cuáles son las funciones sustantivas? Son aquellas que implican, por lo pronto, bienes y servicios, regulaciones dirigidas a destinatarios de la sociedad, sean ciudadanos, ciudadanas, empresas, organizaciones, etcétera, digamos, destinatarios, ¿no? Y esas funciones, siguiendo un poco con el ejemplo de salud, pueden ser desde la atención, digamos, de la salud o la atención de la enfermedad en distintas organizaciones puntuales, como puede ser el control de medicamentos y alimentos, como puede ser la compra de insumos médicos,
como puede ser la habilitación de, digamos, de establecimientos de salud. Son funciones sustantivas que deben ser, porque en realidad tienen un destinatario que es el público, digamos, principalmente. Después hay funciones que son más procedimentales. Y por lo pronto también uno puede, digamos, analizar estas funciones también según qué lugar ocupen en el ciclo de las políticas públicas. Entonces, ¿cuáles de estas funciones tienen que ver más que nada con la planificación o el diseño de políticas? ¿Cuáles de estas funciones tienen que ver con el desarrollo o la producción de información y de conocimiento? ¿Cuáles tienen que ver con la regulación, con la emisión de normas para un sector y con la fiscalización del cumplimiento de esas normas? ¿Cuáles tienen que ver con la prestación directa de servicios o la operación de servicios o la ejecución de políticas puntualmente? ¿Cuáles tienen que ver con el control de gestión, con la certificación, por ejemplo? Esos son ejemplos, esto, la certificación de calidad, de productos, de procesos, de competencias. ¿Cuáles tienen que ver con la evaluación? Entonces, esto, digamos, desentrañar las funciones que se cumplen digamos, en un sector de política y que pueden ser ordenadas o organizadas según el carácter sustantivo o procesual o según su, digamos, participación o su mayor incidencia en los momentos del ciclo de las políticas públicas. Y cuando uno habla después de las organizaciones, es lo que decíamos recién. Bueno, ¿cuáles son las organizaciones de la administración central del nivel de gobierno que estamos estudiando? Obviamente que van desde la propia unidad máxima, o sea, la unidad presidente, la unidad gobernador, etcétera, hasta los ministerios y después las subdivisiones que se van generando desde una relación jerárquica y por delegación de funciones, secretarías o subsecretarías, direcciones, etcétera, etcétera. Después, ¿qué organismos con personería jurídica propia están asociados al sector? Que no dependen jerárquicamente de los órganos de la administración central de la máxima autoridad, pero sí están relacionados funcionalmente con ese ministerio, o sea, con el Poder Ejecutivo a través de ese ministerio. Bueno, entes típicos descentralizados, seguramente los que están en el trayecto de administración pública han tenido derecho administrativo y han podido ver los tipos de entes estatales con personería jurídica, pero los entes descentralizados, no sé, en el Ministerio de Salud, por ejemplo, el Malbrán, el ANLIS Malbrán, es la Administración Nacional de Laboratorios institutos, digamos, de salud, Malbrán, después el ANLAP, la Administración Nacional de Laboratorios Públicos, de Laboratorios de Producción Farmacéutica Pública, el ANMAT, la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica, algunos hospitales de autogestión, desde el Hospital Posadas, el Instituto Nacional del Cáncer. Bueno, hay entes descentralizados, corporaciones interestaduales, como la corporación, como el ente Yacimientos Agua de Dionisio, en el que participa el Estado Nacional, la provincia de Catamarca, la Universidad Nacional de Tucumán, o corporaciones interestaduales como el ente binacional Yacyretá, por ejemplo. Empresas públicas como las llamadas sociedades del Estado, como Lotería Nacional, Educar, la Administración de Infraestructuras Ferroviarias, o sociedades anónimas con participación estatal mayoritaria o unipersonales. El caso de YPF, de Dioxitec, de NASA, bueno, vamos a ver algunas de ellas. O entes públicos no estatales, por ejemplo, como la Corporación Vitivinícola Argentina, como el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna, o agencias mixtas público-privadas, algunas de las cuales son entes públicos no estatales, como antiguamente era la Fundación Exportar,
Bueno, hay una diversidad de entes con personalidad jurídica propia que participan del sector cumpliendo una función específica y que se relacionan funcionalmente con la autoridad máxima de ese sector. Bueno, es importante ver qué funciones cumplen estos organismos dentro del conjunto de funciones que hay que cumplir en un sector, qué competencias específicas tienen y cuál es el grado de colaboración, de cooperación, de coordinación que se da entre estos organismos. Entonces, bueno, a partir un poco de esto, hay un concepto que particularmente he utilizado para los estudios, digamos, con la pretensión de que pueda ser utilizado en otros trabajos, pero que particularmente utilicé para este estudio del tema ferroviario, que es un concepto que es el de grado de organización estatal, o directamente, digamos, organización estatal. ¿Qué particularidad tiene ese concepto, más allá de que puede prestarse a confusión? Es que por organización estatal ese concepto no se refiere a un ente o a un sujeto, como hemos dicho organización recién, sino a un atributo de un sector que se da en grados. Entonces, un sector está organizado, por ejemplo, si tiene este atributo o una cualidad que alude al modo y al nivel en que los entes estatales involucrados coordinan sus intervenciones en un marco de objetivos, normas y procesos explícitos y reconocidos con el objeto de dar cuenta de todas las funciones requeridas en la adecuada provisión de un bien o de un servicio público. Entonces, el concepto de organización ahí no se aplica como sujeto y diríamos como sustantivo, digamos, si uno utilizara una analogía gramatical, o sea, no es un sustantivo, ¿no? Esta organización, sino es un adjetivo, sería un atributo de un sector de política pública para ver en términos de si realmente están relacionados de manera coherente los distintos entes que participan de ese sector. Así, si un sector está organizado, insisto, es un atributo, ¿no? O está desorganizado. Así, a esto alude. Hay un antecedente sobre esto y que lo descubrí después, que es un trabajo que un especialista argentino muy importante de administración pública, Jorge Ginze, que de hecho es docente nuestro en la maestría en planificación y evaluación de políticas públicas, habló de la organización óptima. Y la organización óptima no como una organización sujeto, sino como un adjetivo, como un atributo de un conjunto, digamos, de entes, de un ámbito organizacional específico. Es decir, si el ámbito está organizado o no está organizado. Entonces, en ese sentido es que se entiende el término de organización. En ese sentido, bueno, ¿cuáles serían los componentes que digamos, componentes de distintas interdependencias que se dan en un ámbito organizacional distinto, ¿no? Y que son elementos que nos pueden explicar si un sector está organizado o no está, o está desorganizado. Entonces, por ejemplo, ¿qué cosas hay que ver para analizar esto? Bueno, por lo pronto, si existe autoridad, si hay un gobierno reconocido de un sector, gobierno con minúscula, o sea, si hay lo que podría decirse en otro lenguaje, una conducción y hay coherencia en un sector, o sea, que algún organismo tiene a su cargo la dirección y tiene autoridad sobre un sector de política pública y puede de alguna manera imprimirle una dosis de coherencia a ese sector. Las funciones que se cumplen y si se dan en colaboración, si hay un reconocimiento de las distintas funciones que van a cumplir distintos organismos y si hay colaboración en ese cumplimiento. ¿Cuál es el grado o el reconocimiento de las normas que existen y que rigen las actividades de ese sector? En algunos casos son normas que fijan la relación entre los distintos organismos, normas técnicas sobre provisión de los servicios a los ciudadanos, normas de procedimiento, normas de
de desarrollo de información, normas de recolección de datos por parte para saber cómo está la situación problemática. Es decir, si es un sector que tiene normas y que esas normas son reconocidas por todos los actores. En cuarto lugar, cómo es el proceso de circulación de los saberes y de los conocimientos, y si hay un proceso de creación, de desarrollo de conocimientos, de difusión de esos conocimientos y de esos saberes, si la provisión de insumos y todo tipo de recursos es suficiente, y si se han establecido nexos formales que establecen las relaciones entre el sector y el ambiente externo al sector. Digamos, estos son todos como componentes o como ámbitos de indagación para después sacar una conclusión de si ese sector tiene grados de organización, o sea, si está organizado o si está desorganizado. Entonces, al abordar los sectores, un poco retomo las preguntas que decía antes, bueno, se identifican las funciones sustantivas, se identifican las organizaciones, se analiza la distribución de funciones instrumentales o asociadas al ciclo de política pública entre las distintas organizaciones, se analiza si hay problemas funcionales o estructurales, problemas de colaboración, de coordinación, se analizan las normas, los recursos, los procesos de producción de saberes y distribución de saberes, las relaciones con el ambiente del sector. Bueno, son todas, digamos, líneas de indagación para finalmente llegar a alguna conclusión sobre si un sector, por ejemplo, el sector salud de nivel nacional, o el sector energético, o el sector transporte, o el sector, no sé, del ambiente, digamos, o el sector militar, etcétera, es un sector que está organizado o está desorganizado, o está medianamente organizado, porque son distintos grados de organización estatal. Entonces, con estas distintas herramientas, con estos distintos conceptos, bueno, vamos a abordar un caso grande y después un medio caso para tener alguna comparación. Tomemos el caso más desarrollado, al menos por mí, que es el caso del transporte ferroviario, ¿no? Entonces, y una pequeña introducción, ya de paso nos ponemos un poco a tono con el sector y con las características del sector, que es como cualquier sector, es un ámbito, es una demarcación, digamos, de prácticas, de saberes, con particularidades tecnológicas, con conocimientos específicos, que ha tenido una historia, tiene una trayectoria, tiene un pasado, tiene un futuro, tiene una dinámica interna, tiene elementos que hacen a cierta cohesión o cierta homogeneidad de las prácticas, y que es reconocido afuera y adentro como el sector ferroviario, ¿no? Entonces, si queremos hablar un poco del sector ferroviario, algunas cuestiones para conocerlo también, ¿no? ¿No? El ferrocarril produjo un enorme salto tecnológico en el siglo XIX en todo el mundo. Pensemos hoy, no nos parece que es algo tan lejano que no nos damos cuenta, pero recordemos que hasta la llegada del ferrocarril, que en Europa fue como en el 1825, creo que es el primer ramal, la primera vía de hierro, ferrocarril, que se estableció con Inglaterra. En la Argentina, el primer ferrocarril data de 1857, el ferrocarril al oeste. En el siglo XIX, primera mitad del siglo XIX, mediados del siglo XIX, en todo el mundo, cuando ya se instala de manera masiva, el ferrocarril produce un salto que hoy no lo podemos entender, pero es fenomenal. Hasta ese momento, la humanidad se había desplazado como lo más rápido es al ritmo del galope de un caballo. Eso es lo más rápido que se puede haber desplazado la humanidad desde tiempos inmemoriales hasta 1825, 1830. Lo que pasa es que, bueno, para mantener ese ritmo se necesitaba un sistema de postas y bueno, obviamente de logística, digamos, equina, que no siempre estaba disponible, y
fundamentalmente el desplazamiento era al ritmo del paso del caballo o del paso de una carreta, o incluso el nivel de caminata de un ser humano. Disculpen, me estoy yendo casi como a tiempos prehistóricos, pero no tanto, hasta 1830. Pero digo, ese era la velocidad de traslado de los contingentes humanos. La transhumancia tenía esa velocidad. Entonces, por lo tanto, para juntarnos todos en Tucumán en 1816, y bueno, y varios tardaron 30 días en llegar. Con el ferrocarril, la humanidad empieza a movilizarse a 70 kilómetros por hora. Bueno, pero es un cambio pasar de 4, 5 kilómetros por hora a 70 kilómetros por hora. Eso quiere decir que en el viaje a Mendoza, que anteriormente se sentaba aproximadamente unos 15 días o 20 días, ahora se puede hacer en un día. Todavía no reconocemos hoy el cambio fenomenal, y yo creo que es el cambio más importante que ha habido en la transhumancia, y eso provocado por el ferrocarril. Después, obviamente, los vehículos, bueno, van a 100 kilómetros por hora, pero finalmente, cualitativamente, no produjeron el cambio que producen hasta después el avión comercial. No hay un cambio tan significativo. Desde el principio del siglo XX viene siendo desafiado, claro, entonces se convirtió en el gran medio de transporte, de movilidad de pasajeros y de cargas, hasta entrado el siglo XX, cuando hay un cambio tecnológico importante y el autotransporte, el motor de ciclo Otto, ciclo diésel, se impone de manera comercial y empieza a servir, digamos, como base para el traslado de personas y de cargas. Entonces viene siendo desde principios del siglo XX desafiado por otras, repito, más eficaces en una gran de servicios, ¿no? En el transporte y pasajeros, la aviación comercial y el transporte marítimo de contenedores y graneles. Ustedes dirán, ¿por qué me he ido tan lejos? Pero bueno. Otro dato importante, el ferrocarril es un modo industrial de transporte si uno lo compara con el autotransporte, ¿no? Los camiones, los vehículos particulares, porque hay que mover una formación que tiene un peso, pero enormemente mayor que cualquier autotransporte. Por lo tanto, tiene exigencias de inversión y de integración con la infraestructura que no lo tiene el vehículo. El vehículo, bueno, puede andar en una ruta más o menos poseada, pero el ferrocarril no puede andar en una vía que esté destruida, no puede. Las exigencias de acoplamiento y calidad son, digamos, deben ser a la perfección, o sea, hay un descarrilamiento. Y, por supuesto, como sistema, es un sistema de redes, como de redes, con las comunicaciones, los servicios públicos, el transporte, etcétera. O sea, lo que son todas las industrias de redes, tiene una enorme extensión y una enorme porosidad también. De repente tenemos 40.000 kilómetros de vía, y bueno, cualquiera puede sortear un alambrado y meterse en una vía y eventualmente deteriorarla. O sea, es muy vulnerable. Entonces, esas son particularidades que hacen que justamente tenga que tener un tratamiento muy específico. Como decíamos, en 1857 es el primer ferrocarril de la estación del Parque a Floresta. La estación del Parque, que estaba donde está hoy la Plaza Lavalle, frente a los tribunales. Y en el 1958, luego del proceso de nacionalización que se produjo entre fines de los 40 y principios de los 50, el ferrocarril alcanzó sus máximos indicadores en la Argentina. El máximo de red, el máximo de cantidad de pasajeros transportados y el máximo de empleados. Estamos hablando de 220.000 empleados en un momento en donde había 20 millones de habitantes. O sea, 1 de cada 90 habitantes era empleado del ferrocarril, ¿no? Y 3 grandes segmentos o servicios, 3 negocios, como también se dice ahora, que es el metropolitano de pasajeros, del Gran Buenos Aires, las cargas y el de larga distancia.
¿Qué es lo que ha pasado? Es que desde esa época, 1958, que es cuando se dan los máximos valores del apogeo, el máximo apogeo, que ya estaba en decadencia tecnológica, pero el apogeo en términos de producción del ferrocarril, después lo que se fue produciendo es una declinación, es una caída relativa y absoluta en su producción. Su producción de manera absoluta, o sea, en cantidades absolutas, no en porcentaje de la cantidad transportada y todo, cayó, ¿no? Casi un 50% entre 1965 y ahora 2017. Pero también cayó otro 50% de manera relativa al Producto Bruto, o sea, porque efectivamente, mientras tanto crecía el Producto Bruto, incluso las cantidades estaban disminuyendo. Claro, tiene un enorme imaginario en el colectivo nacional, una gran presencia en el colectivo nacional, y también es un ámbito de múltiples mitos, los mitos como tergiversaciones. Entonces está el mito de la desaparición de los pueblos del interior, que más allá de algunos casos muy puntuales en donde había talleres, ¿no? Como en Tafí Viejo, en Seviñe, aquí en Camino Mar del Plata, o en otros lugares donde había talleres, en realidad los pueblos se fueron despoblando, pero porque lo que hubo es una enorme atracción de parte de las grandes ciudades, y porque también la actividad rural se fue haciendo, sobre todo en la zona de la Pampa Húmeda, se fue haciendo como muy eficiente, menos demandante de mano de obra. Por lo tanto, los pueblos fueron perdiendo población, pero no tuvieron nada que ver con el ferrocarril. Tuvo que ver con la propia organización de la actividad productiva, y la atracción que tienen los servicios provistos por las ciudades. Hoy a mí me causa gracia cuando alguien dice que hay que volver a poner en marcha el ferrocarril para unir a los pueblos. Los pueblos, perdón, todos tienen camino. O sea, si el problema es unir, ¿no? Y si el problema es la integración, bueno, pongan internet, punto. No hace falta llevar un ferrocarril a todos los pueblos, porque de hecho los pueblos todos tienen camino, asfaltado. El mito de la oferta buena, o sea, es un mito muy presente ahora, o sea, cualquier servicio ferroviario es bueno, cualquiera. No, hay que llevar el ferrocarril de acá a acá, listo. Oh, qué bueno, no importa el costo, no importa, eso no tiene ninguna importancia, porque la oferta de por sí es buena, siempre es buena. Y después de la conectividad bueno, que está vinculado con el mito de la desaparición de los pueblos del interior, que es el que yo incluso lo he escuchado recientemente de personas calificadas, que conocen, no de cualquiera, que digo, hay que volver a conectar los pueblos. Y simplemente pregunté, ¿no se les ocurrió internet también? Un poquito más barato. En fin. Todo esto lo digo en términos de que simplemente no tiene importancia que lo justifique, pero que lo digo en términos de que el ferrocarril tiene un rol para cumplir en la Argentina en su actividad de apoyo a la movilidad de las personas y de las cargas, pero que no es infinito, no es infinito. Y no es para cualquier cosa. Entonces, básicamente, toda esta declinación se ha debido, por un lado, a la competencia de modos que tienen en algunos segmentos ventajas tecnológicas, pero también esta declinación se ha debido a un gran proceso de desorganización que ha tenido el sector y que ha venido sufriendo en los últimos no menos de 60, 70 años, pero que incluso se aceleró a partir de la década de los años 90 y sobre todo también del 2000 en adelante. Es un gran proceso de desorganización. Yo creo que me estoy tomando mucho tiempo. Y ese proceso de desorganización, bueno, por lo pronto hay una gran cantidad de actores en la Administración Central, el Ministerio de Transporte, la Subsecretaría de Transporte Ferroviario, y después una cantidad de agencias, CNRT, que se dedica a la fiscalización, el operador metropolitano, el responsable de la gestión de infraestructura, estos dos creados después del 2008, la empresa pública de operación de cargas, una empresa que ha tenido más o menos un distinto tipo digamos, de manoseo en cuanto a su creación, su cambio, etcétera, que es algo que se llama el CENACAF, que está en Temperley, que es como un área de desarrollo de recurso humano y que ahora se ha convertido en una sociedad anónima.
La recientemente creada Junta de Seguridad del Transporte, que se supone que debería dedicarse a partir de ahora a estudiar los accidentes ferroviarios, y después, por supuesto, un montón de operadores privados en el ámbito metropolitano y en las cargas. No me voy a detener mucho aquí, pero acá hay un detalle de todas las funciones que se deben desarrollar en un servicio ferroviario. Están organizadas por las funciones que tienen que ver con la planificación y el gobierno. Ahí está la función, quién es el organismo que está a cargo, un análisis, y esto es un semáforo a ver cómo se está cumpliendo, ¿no? Obviamente sigue un poco el semáforo, introduce el naranja nada más, un semáforo de cómo se está cumpliendo. Las que tienen que ver con el desarrollo y gestión, es decir, lo que tiene que ver con operar servicios, fiscalizar, gestionar recursos humanos, bueno, todas las funciones que tienen que ver con el ámbito ferroviario. Homologar equipos, quién homologa equipos, quién habilita material redante, quién certifica procesos, quién habilita talleres de mantenimiento, bueno, cosas muy detalladas, obviamente, y las que tienen que ver con el control, etcétera, con la agencia responsable y el cumplimiento y cómo se está cumpliendo. Esta es una línea de tiempo de empresas que ha habido desde el 94 hasta el 2020 en el ámbito metropolitano. Como ustedes ven, están confluyendo todas a que haya un solo operador privado desde el 2013, 2014, y estas dos últimas se terminan las concesiones ahora y pasan a ser todas de la empresa ferroviaria. Digamos, la conclusión del trabajo es que es un sector muy desorganizado, porque hay mucha volatilidad en la provisión de sus bienes y sus recursos. Ha tenido submantenimiento, subprovisión presupuestaria, y es un sector que necesita mantenimiento permanentemente, y que si no tiene mantenimiento no funciona o funciona con accidentes. Está muy desestructurada todo lo que tiene que ver con la formación, el desarrollo de saberes, y digamos, desestructuró mucho, sobre todo a partir de la década de los años 90. Hay muchas agencias que cumplen distintas funciones y que hay disputas respecto de las funciones que cumplen 3 de las empresas o 3 de las agencias, o funciones que no cumple nadie. Falta una conducción digamos, del sector, y ahora la ley de 2015 propone que sea la nueva Ferrocarriles Argentinos, FASE, Ferrocarriles Argentinos, Sociedad del Estado, pero que me olvidé de anotar en el listado anterior, pero FASE se acaba de constituir más o menos, y resulta que ahora con el fallecimiento del ministro, el mismo funcionario que es presidente de la operadora es presidente de la empresa que se dedica al mantenimiento de la infraestructura, con lo cual ya FASE no tiene mucho sentido, y la administración del ministerio está muy debilitada, muy debilitada. Bueno, todo esto, que son características de lo que está ocurriendo, la debilidad del sistema central, etcétera, etcétera, se da en un contexto donde hay, obviamente, muchos operadores públicos, y que la CNRT, que era el organismo de control que había en el momento de las privatizaciones y que estaba orientado a operadores privados, ahora tiene que controlar operadores públicos, y muchos de ellos se resisten a que haya una fiscalización del Estado sobre el Estado. Eso es un sector que está atravesado por una gran desorganización, por el incumplimiento de normas, por la fuerte discrepancia en el cumplimiento de las funciones, por la falta de producción de saberes sistemáticos y de la capitalización de saberes, por la ausencia de los recursos necesarios para su mantenimiento. Es un sector muy desorganizado. Hay más detalles de estos en el artículo que está puesto. Pongo un caso que es distinto y que es un sector organizado, que por supuesto tiene algunos problemas, pero es un sector organizado, que es el sector nuclear. El sector nuclear, y esto va a ser más breve y ya cortamos, muestra niveles comparativamente altos de organización, en términos de lo que hemos mencionado recién. Es el sector de alta tecnología, de expansión a partir de la creación de la CONEA en 1950, con una burocracia nuclear que empezó a ser protegida y a tener permanencia y continuidad, que eran científicos y también militares de la Armada,
con un gran prestigio internacional, el de la CONEA. Sigue siendo una agencia de enorme prestigio internacional. Y mostró un sector de permanencia de políticas en el tiempo, en parte porque incluso en las épocas militares la Armada tenía intereses específicos en la CONEA, y entonces garantizaba entre no sé, en la década del 50 y el 83, que hubo regímenes militares, le garantizaba un financiamiento y la continuidad de sus políticas, y escasa rotación gerencial. A partir del año 84, la CONEA, que no se escribe así, empieza a perder presencia relativa, porque sobre todo a partir del año 97 y en el marco de la reestructuración general del Estado en la época de Carlos Menem, se sanciona la ley 24.804 de actividad nuclear y se crean otros organismos, porque la CONEA tenía todo a su cargo en su momento, todo, desde la investigación científica, la gestión de insumos, la gestión de las ¿cómo se llama? De los empresas nucleares, digamos, de energía nuclear, las plantas nucleares, tenía todo, la regulación, etcétera. Bueno, digamos, como recomendación general, todo el sector se troza y se le asignan funciones a distintas agencias. Hoy por hoy el sector nuclear, ¿qué es lo que hay? Bueno, supuestamente algo en la administración central. ¿Dónde ahora? Bueno, la Secretaría de Energía del Ministerio de Economía. Pero en el gobierno anterior, entre 2015 y 2019, hubo una subsecretaría de energía nuclear que tenía la pretensión de ejercer el gobierno de todo el sector, ¿no? Pero, digamos, lo intentó e hizo un avance muy importante, pero claro, es tratar de coordinar un sector donde hay jugadores muy pesados. Hoy por hoy, la administración central es comparativamente débil. ¿Por qué? Porque los jugadores potentes son otros. La propia CONEA, que es la institución madre, pero ahora con funciones más recortadas, sobre todo de investigación, de desarrollos tecnológicos. Se creó en el 97, con esa ley que les mencionaba, la Autoridad Regulatoria Nuclear, que de acuerdo a disposiciones internacionales, tiene que depender, no puede depender del mismo organismo que opera las plantas nucleares, tiene que depender de otro. Entonces depende de la Presidencia de la Nación. Es uno de los escasísimos entes descentralizados que depende de la Presidencia de la Nación, al igual que la Sindicatura General de la Nación. El organismo que opera las centrales nucleares, ¿no? De Embalse, ¿cómo se llama? De Atucha, que se llama Nucleoeléctrica Argentina Sociedad Anónima, creada también en 1997. Se fue creada con la intención también de privatizar su gestión, pero no se privatizó. Eso fue una fuerte resistencia del sector nuclear, de los integrantes del sector nuclear, y es el operador de las centrales, o sea, es quien produce electricidad. Regula, establece las reglas y fiscaliza el cumplimiento de todos los que operan desde el punto de vista energético, de salud, etcétera, con elementos que tienen que ver con la fisión nuclear. Una empresa estatal, bajo la forma de sociedad anónima, se llama Dioxitec, que suministra el dióxido de uranio para la fabricación de los elementos combustibles para las centrales nucleares. Y después hay otro tipo de organizaciones donde el Estado nacional tiene participación minoritaria, como en CONUAR, que se llama Combustibles Nucleares Argentinos, en institutos de investigación, muchos radicados en Bariloche, que son de universidades nacionales, o en organismos como la FUESMEN, que es una fundación de energía, digamos, de medicina nuclear de Mendoza, y sus otras parientes que hay en otras provincias. Sintéticamente, es un sector organizado, tiene normas muy precisas, tiene una supervisión internacional de la Agencia Internacional de Energía Atómica e incluso bilateral de la Agencia Brasileño-Argentina de Contabilidad y Control de Materiales Nucleares. Esta es la única agencia bilateral que existe entre Argentina y Brasil. Tiene funciones distribuidas entre las organizaciones. No hay tantas diferencias, no hay tanta discusión o debate sobre si este tiene que cumplir esto, lo cumple bien, sino están distribuidas las funciones. Hay generación de saberes y distribución de saberes, hay generación de conocimiento, producción, reemplazo de saberes.
Hay deficiencias en cuanto al gobierno del sector. ¿Quién toma las decisiones? ¿Quién planifica y diseña políticas? Ante la debilidad de la administración central, muchos le quieren asignar ese rol a la CONEA, como lo tenía antes. Hay una estricta relación con actores externos por el grado de internacionalización de estos conocimientos y también con el afuera del sector nuclear. Y ha tenido recursos muy importantes, aunque con una distribución desigual. Por ejemplo, NASA tiene sueldos mucho más altos que los de la CONEA, porque gerencia vende energía, gerencia ¿cómo se llama? Las plantas nucleares y tiene un dividendos y tiene beneficios y puede distribuir esos beneficios entre sus empleados. La CONEA no lo puede hacer. Entonces, a veces la diferencia es del doble, ¿no? de salarial. Entonces, ahí hay un problema que sí genera alguna inconformidad. Pero tiene recursos importantes y a veces cuando ha habido intentos por reducirlos, todo el sector se ha movido corporativamente en defensa, digamos, de los principales servicios que tiene el sector nuclear. Entonces, el sector ferroviario es un sector muy desorganizado y es un sector industrial del transporte, pero de carácter cuasi industrial. Y por otro lado, el sector nuclear, por sus normas, sus funciones, su distribución de saberes, por los recursos, es un sector más organizado. Bien, dejo de compartir y corto la presentación, la grabación, perdón. Y bueno, y escucho un poco sus comentarios,